descalza por la arena y puedo escuchar el sonido de tu voz. Puedo ver el brillo de todas las estrellas y en todas ellas me veo yo. Yo puedo nadar profundo bien adentro, mar adentro como lo es de sentir. Y allá en la profundidad encontré mi centro y luego siento que está aquí. Estoy bien. Imagínate pasar la tarde con la magia de Charly García. Yo he visto el fin del disfraz. A estos íconos indiscutibles del rock argentino. Esta temporada, Primavera 2023, viene con letras profundas y su música innovadora. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. ATR perro cumbia, feliz cumple, Perry. Que los cumpla. Gracias, Brian. Estamos con música cumpleañera. ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Qué pasó el fin de semana, Claudia? ¿Qué pasó? Estamos arrancando esta edición de viernes 10 de noviembre de 2023 de Fuera de Contexto. Selección musical y puesta en el aire, Brian Álvarez. Nos coparon el estudio, doña Claudia Rataro. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿Cómo Beto. está? Feliz Bien, cumple, gracias, Beto. Claudia, gracias. Gracias por la infinidad. Están llegando, taca. Bueno, Taca, debe taca, estar taca, escuchando, taca, ¿no? sí. Sí, están como locos Bueno, ahí feliz saludando. cumple, Beto. Muchas gracias. 26. 26 cumple Beto en este hermoso día viernes en la capital de la provincia. Bueno, está Juli, está Fernando, está el comandante. Está llegando mi compadre, dijo te voy a cebar mate, así que está llegando también el pelado a saludar. Un montón de gente saludando a través de las redes sociales, mensajes de texto, mensajes de voz y de WhatsApp. Muy ¿Qué popular, más puedo muy pedir? popular, Beto. ¿Qué más puedo pedir? Más que contento. Ya le dije y lo voy a decir al aire ahora, gracias por lo que escribió en el Facebook de Nuevo Día. Muy Por la agradecido. inteligencia artificial. Ahí está. Nada, mentira, eso no lo escribe la inteligencia artificial ni a palo. Es Así el que, poeta de Nuevo Día, qué lindo, Juli, ¿no? qué lindo. La sección carta está cada vez mejor. La escuché toda la de hoy. Así que, nada, bueno, vamos a arrancar esta edición de hoy. Nos vamos a poner así. triste. Día de la Tradición. Hoy día de la tradición. Estamos tomando unos mates con mate cerámico, pero mate al fin. En algunos colegios habrá habido acto, pero no, en algunos habrá habido clase. En los privados hubo clase, había un En los quilombo acá privados en hubo, Sapiola, sí. sobre Sapiola y también acá enfrente a la radio. Sí, sí, sí. Salesiano tuvo clase, pero después la gran mayoría no. Movilizaron toda Casa de Gobierno. Tenemos móviles de Karina Taverne. Estuvieron los gremios judiciales, ATE, ADOSAC, en la puerta de la Casa de Gobierno manifestándose durante esta mañana. Estaban todos con medida de acción directa. A la tarde hay paritaria de la administración, de los trabajadores de la administración central. Hace instante acaba de asumir la comisión directiva de ATE. En el medio de un paro y una movilización. Tremenda movilización metieron también los trabajadores de la educación y también... ¿Hicieron así un acto al final? Algo... ¿En dónde? ¿En Casa de Gobierno? No, digo, hicieron en la Asunción, así llamado. ¿Estaban hablando ahí? Ah. Sí, yo estuve, fui hace un Hubo. ratito. No, sí. pero digo, le hicieron entrega de mandato, No, una transcripción, estaban todo todas las eso. autoridades. Llamaron al estaban que- catering, ¿no? Las salientes, ¿no? Choripán hay. No, ¿Quiere ir no. a comer choripán? Acá Sí, a la vuelta, no vaya. sabía yo. Están acá a la vuelta. Justo haciendo estacioné choris. del otro lado hoy. Están haciendo choris acá a la vuelta. Yo estuve ahí, fui a saludar, justo estaba terminando el acto. Le contaba a Fernando y después le contamos a la audiencia lo que pasó. Porque, viste, cuando uno llega así como
en realidad había ido a saludar a las autoridades y demás, como para hacer un acto protocolar. Estaba Carlos Garzón hablando de arriba del escenario y dijo, nosotros los trabajadores, a quienes nos dicen ex 591 por una ley de la dictadura, se lo llama así a los trabajadores, eran ley 591 durante la dictadura militar, comprendía a todos los trabajadores de la Administración Pública Central, desde un portero hasta un trabajador administrativo, luego quedó como ex 591. Esta tarde eso se termina, esta tarde firman el convenio colectivo de trabajo de los empleados públicos de la provincia de Santa Cruz y van a dejar de ser llamados respectivamente ex 591. Cada uno va a tener su función y su misión a partir de esta tarde. ¿Qué me contás? Bueno, esa es una de las cositas que tenemos para contarte. Bueno, tenemos audio de lo que pasó en Casa de Gobierno, encendidas alocuciones. Bueno, ¿quién cumpleaños? ¿Yo o usted? ¿Le llegaron 42 mensajes en un minuto? Oiga. Sí, me dicen feliz cumpleaños para Beto, feliz cumpleaños para Beto, bueno, feliz cumpleaños para bueno. Beto. Eso Somos así, es así. sencillito. Ahí ya le puse, antes de que me rete Julián, ya le puse el... Le pusiste en silencio Sí, porque sí. viste se calienta. Pues. No mira el micrófono, se calienta. Igual no le damos pelota Sí, a sí, sí, nosotros, así que Pero somos bueno, la misma. Bueno, eso es algo de lo que pasó esta mañana. Karina anduvo cubriendo obviamente todo lo que tenía que ver con esa movilización y demás. Creo que nuestros compañeros compartieron una parte de mensajes que hubo al gobierno de la provincia que se está yendo de la peor manera, como dijo Julián. Creo que lo dijo en la mañana de ayer. Dijo esa frase, de la peor manera se están yendo. ¿Cómo La le va? misma postal, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? La misma postal que cuando asumía Alicia Kirchner, la única diferencia es que ahora hay una reja de por medio. Antes había un cerquito que los trabajadores Lo franqueaban, acampaban, lo franqueaban. etcétera. Ujú. Ahora la única diferencia es que hay rejas, pero Alicia Kirchner asume en el fines de 2015 y en los comienzos de 2016 ya había paro general, acampe, etcétera. Bueno, hasta que en 2017 que se desarmó todo el movimiento intenso y quedaron los gremios como atomizados. Ujú. Pero la misma postal con la que se está a exactos 30 días que quedan para Bueno, el fin de semana. bueno, pero ahora es como que está todo al revés de aquella época que habla Juli, porque nuevamente la mesa de un día sindical, a excepción del SOEM, que hoy está. Sí, hoy puede ser que hace un rato se hayan reunido Vidal con ADOSAC. ¿Y usted cómo sabe esa No cosa? sé, yo escuché así, pero no estoy segura, no está ¿Y usted- chequeado. ¿Y usted cómo que no está chequeado? No digo. ¿Está en Nuevo Día? ¿Usted cómo? No lo vi. Ay, No, perdón. no está en Nuevo Día, pero está, digamos, Ah. en esta redacción. está bien, está bien. ¿Cómo no está chequeado? Ah, no, está bien, no. Usted yo- se enteró por otro estaba lado. escuchando otra radio. Sí, pero como no le creo Qué mucho, maleducada me que quedé es, oiga. pensando, sí, bueno, sí. ¿Quiere que ¿Qué? le cuente ahí? El señor tiene data. Ah, El bueno, señor a dice que ver. está tomando mate. Está ahí. Cuente, ya que estamos, Fer. Lo que seguramente Sí. buenas tardes. Lo que le Le llegó, llegó a esa radio es un mensaje, Un comunicado oficial. comunicado interno Sí. de ADOSAC para, no sé si para docentes o para lo alguno- hicieron público ya, Fer. Ya lo mandó prensa de Ah, Osaca, ¿no? el mismo al comunicado. correo, Sí, lo tengo en el WhatsApp, en el grupo de difusión que donde tienen. cuenta que Vidal los convocó hoy al diálogo y que Sí. hablaron y que darán más detalles en un informe posterior. Sí. Pero que hablaron con Sí. Vidal, que se reunieron y que Así. él los convocó. Exactamente. Estamos juntos. Ah, bien. Sí. No, viste, había escuchado así, pero Sí. no confío mucho por ahí. ¿Viste? Es la que se lee las notas de Nuevo Día y no dice que son notas de Nuevo Día. Ese me dio. Pero bueno, Son mañosos. no, que me da gracia porque dicen, nos llegó información inédita. Así que Sí, tenemos bueno, información. tenemos información sí. exclusiva que nos ha llegado extraoficialmente que dice que, bueno, y es la nota de Nuevo Día. Así Pero bueno, al margen. No, me había quedado con esa duda. ¿Hay novedades también sobre quién va a estar en educación? Bueno, ya Sí. sí, también. Eso sí está. Sí. Esa sí está publicada porque Sí. la deben haber leído. publicada. Totalmente, Claramente. totalmente. Qué bárbaro. ¿Y qué dijeron? Conseguimos un dato acá. Tenemos un dato, dice. Tengo un dato. Me llegó un dato. Estamos tomando mate en la mesa. Es la mejor No, opción. O sea, ¿viste cuando decís, no? Tenías un abanico de posibilidades y la mejor opción fue, ¿no? Sí, sí, claro. Es como si el plan A era. Ayer estábamos hablando. Sí, ayer estábamos hablando. Sería como Estarían tenés plan escuchando, A, sí. B, C, D y la bueno, y mejor salió opción. salió el plan A, Claro, ¿o no? sí, sí. Vendría siendo el plan A, Sí. quien fue finalmente. Creo que es, mirá, A ver. un acierto. Sí. Es un acierto, digo. El gobierno que va a entrar,
quién va a ser la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Sí. Estamos hablando de la profe Gabriela Mestelán, que va a Sí. estar a cargo del Consejo Provincial de Educación, y esperemos que cambien las cosas, porque está todo complicado, ¿no? Pero bueno, es alguien que conoce de adentro y de afuera de cómo se maneja todo eso, así que... Sí, sí. Una docente que yo conozco, hablando sobre el tema del Consejo Provincial de Educación, me dice, yo no creo que Gaby acepte. Y yo digo, ¿por porque qué? no es un quilombo. Y me dice, porque lo conoce muy bien el sistema y Claro. sabe lo difícil, o sea, sabe el despelote que desafío hay, que hay, claro. el despelote que había Sí. en otra época. Dice, ni sueña con el despelote que hay ahora, dijo, y sabe lo difícil que es solucionar eso. Bueno. Más ahora, con cómo Bueno, queda pero por todo. ahí se va rodeado de un buen equipo de gente. Claro, sí, sí, seguramente, sí, sí, va a estar seguramente. full ahí. Bueno, esa es la novedad. Sí, sí, está, sí, sí, sí. está publicada en Diario Nuevo Día. Creo que nota de nuestro compañero Tony Villanueva, ¿no? De esta mañana, que confirmó, chequeó, como debe ser, chequeó y publicó. Y bueno, así que aquellos que estén reproduciendo, por favor, sírvanse de citar la fuente, si es que se acuerdan. Estamos... Me dijo Beto Borselli que lo llamemos 14:30. Póngase perfecto. contenta. Bueno, póngase tenemos contenta. que queríamos hablar Sí, un poco sí. con Beto Borselli respecto Justo de hablando de educación, ya hoy- que estamos. Hoy cierra la inscripción para la Escuela del Viento y bueno, según los que nos habían comentado, fue impresionante el flujo de gente que pasó por la plataforma, que completó el formulario, que está, digamos, entusiasmado con esta nueva escuela que se abrió que se abrirá en Río Gallegos Ujú. a partir de marzo. Así que bueno, seguramente nos va a dar detalles sobre cómo fue. ¿Te acordás que habíamos hablado con Sagdansky que fue Sí. cuando convocaron para directivos? Fueron como 600 que se anotaron de toque. Para directivos. Para directivos, Solamente para equipos directivos. sí, Y, sí. y bueno, y ahí explicaron que había que hacer o sea, que para ser directivo había ciertos requisitos y bueno, fueron puliendo ese listado de 600 y bueno, creo, le Que podemos tiene que preguntar haber a... directivos para Sí. nivel inicial, para primario y secundario, porque Sí, tienen las tres, claro. y- digamos, sí, ¿cómo es? en los 3 niveles. Los 3 niveles. Y además creo, que podemos hablarlo con Beto también, creo que en los próximos días también se estaría abriendo la inscripción para docentes. Mamita, lo va a Así hacer que eso. ahí vamos a tener también, sí. Bueno, vamos a ver cómo arregla. Se juntó Vidal, hay que esperar el comunicado de AUSAC Sí, 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 oficial sí. a ver de qué hablaron, ¿no? Pero ya está oficializado que se juntaron durante la mañana de este viernes, así que vamos a esperar la comunicación oficial a través del canal de prensa de la AUSAC. Así agregan o dicen o dan a conocer lo que se habló en esa reunión esta mañana, que estaban esperando tanto docente como, bueno, Vidal anduvo por todos lados, pero se había comprometido a llamarlo porque se había juntado, ¿te acordás? Apenas se supo que ganó con docente de zona norte. Veremos. Bueno, ahí me están contestando los otros entrevistados de la tarde, así que le propongo una pausita musical y ya venimos con Roberto Borselli para hablar del tema de la Y escuela. cortamos la tortita. ¿Quiere cortar la torta? Hable. O antes de las entrevistas, porque si no después. Bueno, Dale, corte dale, dale. ahora, corte ahora. ¿Quiere cortar la torta? Corte. Encendedor, las Vení, velitas. espera, sopla la velita, Pero porque traiga, tome, le doy fuego. Prenda la torta. Ponchame la cámara, Saque dijo. foto. Ahí va, estamos en vivo, está todo en vivo. Voy allá. fiesta, pajarito, la fiesta. Estamos festejando el cumpleaños de los 62 años de Beto Barría. Sí, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla besito, que lo cumpla feliz. Hoy Puncho la Capún, ¿eh? No te cuesta nada. Una samba al Chango Rodríguez. Bueno, luna cautiva puede ser. Bueno. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca,
Recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo 1000 canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear y divisé tu rancho a orillas del camino en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra sollozos del sausal y el tintinear de espuelas de río allá en el bar. Una noche serena prendida en mi cantar y el tintinear de espuelas del río allá en el vado. Una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, tu orilla del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, tu orilla del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Ahí está. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar.
Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito, este lugar. Bon apetito, te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. $14:33, lo prometido es deuda. Después de la pausa, después de la torta. Después de la torta. No quedó un nada, bajón ya. de la torta terrible. Tremendo, Sí, tremendo. sí, sí. Y eso que viste que corté finito la primera tanda. Sí, se nota usted que tiene pronunciada Claro, grande sí, porque sí, corta, sí. corta todas iguales. Mi mamá también, viste, le corta la torta, amén, le decían todos. Una cosita así, un filera. Finito. Y claro. Che, estábamos hablando de educación, hubo movilización de los trabajadores hoy de la educación, pero vamos a hablar de Una de otras cal y una cosas de más arena. bonitas, una y una. Del otro lado de la línea está el profesor Roberto Borselli, coordinador de la instalación y de todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de las Escuelas del Viento. Nos atiende porque es amigo de la casa y nos quiere atender, porque están hoy cerrando la inscripción, como decías vos en el principio del programa, Claudia. Roberto, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? A toda la audiencia también. Muy bien, Beto. ¿Cómo andan? Bueno, veo que estaban hablando de torta. Manden una porción, por lo menos. Ahí va. Vamos siempre a ver. tenemos acá, tenés que venir, Roberto. Un día cuando vengas, ya voy a ir. Acá. Ya voy a ir. Sí. Acá siempre hay Ya algo voy a ir. rico, ¿eh? Bueno, estás complicado con el tema del cierre de las inscripciones, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento de la escuela acá en Río Gallegos. Bueno, en primer lugar, yo siempre hablo en el nombre de los dos coordinadores que son Damián Sandansky y el mío, ¿es cierto? Efectivamente, hoy cerramos las inscripciones, que ya comenzaron hace más de 15 días aproximadamente, porque empezamos con los hijos de las familias petroleras y de la Mutual 12 de septiembre, y verdaderamente, bueno, tuvimos una sorpresa muy grande porque la cantidad de familias que se inscribieron es muchísima y además, bueno, han desbordado, digamos, las vacantes que están disponibles
a ofrecer. Se necesitarían, para que ustedes tengan una idea, estaríamos necesitando más de 2 escuelas, escuelas para dar respuesta a todas las familias que creyeron y creen en este proyecto, que verdaderamente va a ser un hermoso proyecto. Bueno, Roberto, en ese sentido, el otro día tuvieron ya inscripciones e invitaron a algunos padres que ya habían inscrito a su hijo a conocer lo que es el edificio, que ya está próximo a culminarse, ¿no? Exactamente. Después que se hizo la preinscripción online, lo que organizamos conjuntamente ya con los equipos directivos seleccionados fue una serie de charlas destinadas a las familias, a los papás, las mamás, y también fueron acompañados por muchos de los chicos, donde además de hacerles una visita guiada por las instalaciones y cómo está el nivel de terminación de las obras, etcétera, les explicamos, digamos, en qué consiste concretamente el proyecto educativo que ustedes saben que tiene que ver con los 3 niveles de educación obligatoria, bueno, desde la sala de 3 años hasta el 6º año del nivel secundario técnico. ¿Por qué? Porque nosotros, en el caso del nivel secundario, vamos a ofrecer la formación de un técnico en producción agropecuaria. Y este diseño o esta orientación que eligió Claudio Vidal como secretario general del sindicato y presidente de la Mutual, también tiene que ver con las otras actividades que desarrolla el sindicato, que tienen, ustedes ya estarán en conocimiento porque los he escuchado también hablar de eso, que tiene que ver con las proveedurías existentes, con el feedlot en Cañadón Seco, con la compra de tierras y de terneros que hicieron en la zona centro de la provincia. Es decir, esta formación del técnico de nivel secundario en la Escuela del Viento va a tener, además de un propósito educativo, un propósito de producción, porque todo lo que se produzca en la escuela, desde los montes frutales que van a caracterizar el predio de la escuela, hoy ya tenemos comprados más de 500 frutales, digamos, y ahí va a haber producción seguramente de frutas, envasado de dulces, digamos, cosecha de dulces, una marca quizás en un futuro cercano, y lo mismo con la granja y principalmente con el vivero, que, bueno, es un vivero gigantesco que va a tener 2 partes fundamentales. Bueno, los invitamos en algún momento para hacer una visita y poder explicar in situ, digamos, para que ustedes puedan ver en la realidad concreta lo que es el vivero. Van a tener hidroponía por un lado, con producción de verduras todo el año, y por el otro lado sembradío en suelo y en tipos macetones, digamos, de madera, como para que además no solo trabajen los chicos de la educación secundaria, sino que trabajen alumnos del jardín de infantes y de la escuela primaria. Por eso la escuela tiene, digamos, está cruzada por una concepción de educación ambiental muy, muy fuerte. Y hoy justamente estaba escuchando que el ministro nacional participó del tema de la presentación de materiales de educación ambiental como un tema transversal que van a empezar a trabajar fuertemente, no es que no lo están haciendo, pero fuertemente a partir del año que viene. Genial. Roberto... La convocatoria de los docentes puede ser que también va a ser en los próximos días para que se inscriban los docentes en la escuela. Sí, exactamente. Ahora lo que hemos hecho es cubrir, digamos, hicimos una convocatoria, se presentaron más de 100 profesionales, colegas, digamos, para cubrir los cargos de los equipos de gestión, los equipos directivos. Entrevistamos casi 50 personas y bueno, fueron seleccionados los que hoy ya están, digamos, trabajando fuertemente en el proyecto. Y la próxima semana posiblemente, eso lo van a poder verificar en la página Escuela del Viento, se va a hacer la convocatoria a todos los maestros, a los profesores y a los cargos, digamos, que acompañan la gestión de una escuela. Así que eso se va a hacer, digamos, con una condición y un requisito que establecen las normas que hoy regulan las escuelas estatales de gestión privada,
que es tener el legajo abierto en la Junta de Clasificación. Bien. Bueno, y esperan también una convocatoria similar a todas las que han realizado, ¿no? O sea, mucha gente que se anota. Y sí, nosotros creemos que va a haber muchos colegas, digamos, que se van a querer desempeñarse, digamos, así como lo hacen en las escuelas oficiales, digamos, de gestión pública, para trabajar y acompañarnos en este nuevo desafío. Esta es una escuela fundacional, que tiene propósitos formativos muy claros: la educación inclusiva, la ciudadanía democrática, pero principalmente empezar a formar fuertemente en las competencias para el siglo XXI. Bien. Así que estamos expectantes y creemos que va a haber mucha convocatoria y recepción positiva, digamos, de los colegas para desempeñarse en la escuela. Bien, Damián nos había comentado hace unos meses que la matrícula iba a ser como para 900 alumnos, más o menos. Es decir, que cerca de 2.000 personas se anotaron, de 2.000 chicos. Para 900 alumnos es cuando finaliza el 6º año de la escuela técnica. Claro. Es decir, va a ser, para lo que es la secundaria, recordemos que solamente la inscripción es para primer y segundo año, sí. por cuestiones, digamos, que ya en el 3er año de una escuela técnica comienza la formación orientada, especializada, entonces en el campo concreto de la tecnicatura. Pero bueno, se anotaron, ayer ya había anotado más de 1.700 Una locura. Claro, una locura. Una locura lo que ha despertado de interés, y esto significa, digamos, justamente un desafío también para la gestión del gobernador electo, que en estos momentos es el presidente y el secretario general del sindicato, y que es en definitiva él junto a la comisión directiva los que impulsaron este proyecto de la Escuela del Viento, que ya funciona desde, digamos, tiene una larga historia. Los antecedentes se remontan, que creo que Damián lo comentó, se remontan al año 2018, y ahí él ya había imaginado la construcción de las 4 escuelas en la provincia, en Las Heras, Truncado, Caleta, Río Gallegos. Y bueno, cuando comenzó la escuela en el año 2020, digamos, empezamos con las clases presenciales, después irrumpió la pandemia, pero bueno, pudimos sortear con mucha alegría, a pesar del mal momento que todos hemos vivido. ¿Por qué? Porque pudimos garantizar la virtualidad con éxito verdaderamente, aprendiendo todas las familias, los docentes, los técnicos, los responsables de todos los sectores en esto de educar y enseñar en la virtualidad, que todavía sigue siendo una tarea pendiente en términos, digamos, de que hay que crear una didáctica de la enseñanza en la virtualidad, porque una cosa es, digamos, mandar actividades o explicar determinadas cosas, y otra cosa es enseñar en la virtualidad, que es un tema muy delicado, muy complejo. Roberto, te agradecemos el tiempo que te tomaste para hablar este ratito con nosotros. Estás invitado a la radio cuando te liberes de tus actividades educativas, y como siempre muy agradecido por este tiempo que nos diste. No, y nosotros también queremos invitarlos a ustedes en algún momento para ir a hacer una nota en el edificio de la escuela, y también ustedes puedan acompañarnos en el recorrido, y para ver, digamos, en qué van a consistir los distintos formatos, digamos, los espacios, los tiempos, los agrupamientos que va a tener como nota de identidad la escuela, porque no es lo mismo, digamos, hacer una nota radial y repetir, digamos, lo que dice el proyecto, y otra cosa es visualizarlo, digamos, en las aulas, en cómo se ha concebido el formato de las sillas, de las mesas, de todos los recursos que van a acompañar al proyecto educativo de la institución. Bien, Beto, un detalle justo que hablabas de las mesas y las sillas, fueron adquiridas también acá en la ciudad, ¿no? ¿O en la provincia? Sí, fueron
fueron diseñadas por una chica, no recuerdo el nombre, no me preguntes el nombre, pero fueron diseñadas por una profesional de acá de Río Gallegos, fueron elaboradas aquí, y también la mayoría de los recursos materiales que se están usando para la terminación de la construcción de la escuela fueron adquiridos con empresas santacruceñas. Eso también es algo para valorar mucho del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables. Y también yo quiero aprovechar principalmente hacer un reconocimiento muy, muy importante a todos los trabajadores petroleros que están, valga la redundancia, trabajando en la escuela, en el día a día. Ahora lo están haciendo fuertemente en el polideportivo por una cuestión, ustedes ya están en conocimiento, que se haría ahí se va a hacer ahí el acto de Asunción, sí. Exactamente, del gobernador electo, pero una vez terminado se van a ir a la obra de la escuela para ya darle la finalización correspondiente. Y verdaderamente ellos son los hacedores de este proyecto, porque el trabajo, las horas, realmente son incansables. Bueno, así Beto, que genial. aprovecho para hacer ese reconocimiento. Pero ya está hecho, ya salió todo al aire, te agradecemos el tiempo, como siempre. No, agradecerles a ustedes y un feliz cumpleaños para Beto. Gracias, Beto. Nos estamos viendo, un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Un abrazo para ustedes dos, hasta luego. Chao, hasta luego. Roberto Borselli, sí, uno de los responsables junto a Damián Sandansky de lo que tiene que ver con el funcionamiento, la puesta en marcha, digamos, de la Escuela del Viento en la localidad de Río Gallegos. Interesante lo que dijo. Sí. Bueno. La verdad que es muy Están hermoso. trabajando a destajo ahí, quieren hacer en el polideportivo la polideportivo, ceremonia de asunción del gobernador Vidal, ¿viste? El polideportivo es imponente. Sí. Es gigante. Sí, yo lo veo todos los días. Yo lo vi desde la primera hilera de ladrillo. Claro. Y van a paso, pero rapidísimo. Aparte han trabajado, vos los ves, están domingos, feriados, están todos los una vez que días arrancan trabajando no se detienen. con esas grúas, esas jirafas que se Sí. llaman, ¿no? Y bueno, y están ahí arriba del techo. No, la verdad que es enorme. Bueno, ¿qué le parece si compartimos una pausa y ya viene a las 3 de la tarde? Tenemos otra entrevista bastante picante. Dale. Esa nota. ¿Quiere usted quería hablar con él hace 2 o 3 días atrás? ya. Sí. Bueno, Sí. finalmente contestó, así Dale. que vamos a estar. Tema tanda y ya venimos. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro de grasa, y va a brotar, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando él de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino
es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando como en el muro la hiedra, va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino, de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Por último, se va enredando el brazo, mucha gente a llegar y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen, para que no te pierdas de nada. Unos 200 dirigentes de la UCR llamaron a votar por Massa. Un grupo de 200 dirigentes afiliados a la Unión Cívica Radical hizo un llamado a votar por el candidato presidencial de Unión por la Patria para defender la convivencia y derrotar al odio. Causa espionaje ilegal, rechazan el pedido de detención de un funcionario. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de detención del funcionario de la FIP y dirigente de la Cámpora, Fabián Conu Rodríguez, que había solicitado el fiscal federal Gerardo Policita. El magistrado consideró que no existe elemento novedoso de prueba en contra del recientemente allanado como para ordenar su arresto. La Unión Europea exigió a YouTube y TikTok detalles de sus medidas de protección a menores. Ambas redes tienen un plazo hasta el 30 de noviembre para responder a una solicitud de información sobre cómo protegen a los niños de contenidos ilícitos y nocivos, indicó este jueves la Comisión Europea. Resumen, Noticias al Instante. Anuncian que la vacuna contra el dengue ya se encuentra disponible en Argentina. La vacuna contra el dengue, que a fines de abril fue aprobada por ANMAT, ya se encuentra disponible para su comercialización en la Argentina y podrá adquirirse con una orden médica en vaculatorios privados y próximamente en farmacias, mientras que el gobierno de Salta ya adquirió 300.000 dosis para ser distribuidas en los 3 departamentos de la provincia más afectada por esta enfermedad. 10 de noviembre, Día de la Tradición. En nuestro país celebramos el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento del poeta José Hernández, ocurrido el 10 de noviembre de 1834. José Hernández es uno de los exponentes más representativos de las letras argentinas y es el autor de El Gaucho Martín Fierro, obra cumbre de la literatura nacional, publicada en 1872.
El protagonista de este poema épico es la figura más popular y significativa de la tradición gauchesca. El libro relata en primera persona la historia de este entrañable personaje y es al mismo tiempo una representación respetuosa de los hábitos, costumbres, valores de los gauchos que habitaron nuestras tierras y en ese tiempo una declamación de lo que ocurría bajo el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. La inflación de la primera semana de noviembre fue del 2,3%. Así lo indicó la Secretaría de Política Económica a cargo de Gabriel Rubinstein, mientras que estimó que la inflación acumulada en las últimas 4 semanas totalizó 9,2%. El director electoral descartó fraude en el balotaje y un robusto sistema de controles. Marcos Schiavi remarcó que la justicia electoral cumple una función determinante en el proceso de control. En cuanto a la rapidez de los resultados provisorios, informó que cerca de las 21 del domingo se podrá dar a conocer un resultado consolidado y representativo. Resumen. El embajador brasileño en la Argentina alertó sobre romper relaciones con su país. Glinternick Vitelli refirió palabras de Lula da Silva. El interés nacional es más importante que las relaciones personales, en referente a las recientes críticas vertidas este miércoles por Milei al tratarlo de comunista y corrupto. Una ruptura generaría sin dudas problemas de una dimensión difícil de concebir. Para muchas provincias argentinas, Brasil es el principal socio comercial. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En la radio del rock, tu negocio crece. Hace una inversión que avanza con rebeldía y te da la solución que buscas. Primavera 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Ahorra un 30% comprando con billetera Santa Cruz. Tenés 7.500 pesos de reintegro por mes en tus compras en alimentos, farmacias y muchos rubros más. Sí, 7.500 pesos por mes. Descarga la app Billetera Santa Cruz y paga con QR con tus tarjetas de cualquier banco. Billetera Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.com.ar/billetera Santa Cruz. Desde el blues hasta el punk,
El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. Gracias, Brian. Un minuto pasa de las 3 de la tarde en este viernes 10 de noviembre de 2023. Tenemos invitado en el piso, está el señor Rubén Ferrara. Amablemente se tomó el tiempo de venir hasta acá y vamos a hablar por teléfono. Amigo de la casa. Ya vino. Queríamos hablar con él porque hizo declaraciones a Diario Nuevo Día hace poquito tiempo atrás nada más. Hace poquito tiempo atrás respecto... ¿Cómo está, Rubén? Buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia en general. Bien, tranquilo, o sea... haciendo un balance referido a las elecciones de agosto y de octubre, que se hizo un buen papel en general en toda la provincia, y se trabajó con todo lo que se pudo y creemos que hicimos un buen papel y decoroso en general. Sí. Así que después está esta cuestión que por la nota esta que me estás diciendo, que tuvimos que tomar una resolución partidaria. Esto es un tema partidario, no es solamente una opinión, es una resolución de la comisión partidaria en cuanto a las elecciones del 19 de ahora de noviembre, de este balotaje. Sí. Y tomamos la decisión de no fiscalizar, no comprometer a toda la gente, los ciudadanos que nos acompañaron para lo que es la fiscalización. Y después, tampoco acompañar a Javier Milei. ¿Por qué? Porque creemos que es gravísimo la denuncia que están haciendo referida al fraude que dicen que existe, que hubo y que no fue tal. Nosotros estamos convencidos. También tenemos información del resto del país porque tenemos amigos de distintos lugares y no hubo fraude. Lo que sí, alguna normalidad o falta de boleta, pero eso es responsabilidad de los apoderados que tienen que tener los fiscales generales y reponer las boletas. Así tengas que ir cada media hora, ese es tu trabajo. Pero si no tenés boleta es una responsabilidad tuya, eso no es fraude. Y lo que se está generando es un clima de duda sobre la justicia electoral en general. Yo puedo hablar específicamente aquí por Santa Cruz. Y aquí fue transparente, en toda la provincia. Estuvimos nosotros en toda la provincia y no hubo tal... Inconveniente. No hubo. Puede ir alguna mesa en específico, cuarto oscuro, que se repuso la boleta, porque mismo los presidentes de mesa reponían porque siempre dejaban una reserva. O sea, no hubo tal fraude como dicen. Y nosotros avisoramos que es algo muy grave porque esto debilita a las instituciones y por ahí esto en otra elección, me voy a remontar la del 99, el cambio cuando se va Menem y entra este nuevo gobierno de la Alianza. Imagínate que hubiera perdido de la Rúa. Denuncia de fraude, ¿qué hubiera quedado? Ahí sí, se hubiera instalado una idea, pero la situación económica no estaba como está ahora. Acá hay un agravante y la situación económica más esta idea inventada, porque estamos convencidos que está inventada, intentan debilitar a quien sea salvo que ganen ellos, que gane Javier, pero si gana la otra fuerza, queda totalmente debilitado con este contexto económico.
puede pasar cualquier cosa. Y no nos imaginemos que esto va a ser como el 2001 o lo que pasó ahora en... o lo que el 2001 o el misma la crisis del 89, 89, el cambio de Alfonsín. Esto es muchísimo más grave. La situación es muy delicada para hacer este tipo de denuncias inventadas y creemos que hay una intencionalidad. Y a veces cuando este tipo de cosas que terminan en golpe, como en el 2001, que fue un golpe civil, institucional, pero fue un golpe, a veces te amagan, el amague viene por derecha y te entran por izquierda. Así que fíjense en que en el 2001 entró Lozada, después entró Camaño, después Rodríguez Sá, en una semana cinco presidentes. ¿Y terminó quién? Duhalde. ¿Y era Duhalde en principio el que armó esto? No, nadie se imaginaba. Bueno, era el que armó esto. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque siempre se puede estar peor que esto. Y una crisis institucional que se desmadre y se puede ir para cualquier lado no nos beneficia como sociedad, porque acá vivimos en esta sociedad y tenemos amigos, tenemos familia, y siempre se puede estar peor. Por eso esto me suena a algo grave, sospechoso. Muy grave, no, gravísimo. Por eso, y en esta no nos vamos a acompañar. Bueno, Javier Milei nunca se mostró muy defensor de la democracia tampoco, ¿no? No, yo no creo que sea él específicamente. Yo creo que hay un entorno que domina y que relega a gente. Hay políticos ahí que son Macri, por ejemplo. de valía. No. O de decir que el amague viene por derecha y te la van a pegar por izquierda. No. Hay otras cosas, pero esto es conjetura, por eso la conjetura es eso, pero que la denuncia es falsa no es conjetura, esto es falso y nos consta, y aparte lo más grave, y esto ha pasado, se ve que en otras provincias, si hubiera tal cosa como esto que se habla del fraude, ¿por qué en el escrutinio definitivo, que es vital que se presente los apoderados en el escrutinio definitivo? Porque ahí se defiende el voto a voto, planilla por planilla. ¿Por qué no se presentó nunca los apoderados en la elección del 13 de agosto y en la elección de ahora del 22 de octubre? No se presentaron, no hicieron denuncias, porque tenés el plazo dentro de las 48. Claro, entonces ¿a dónde le hicieron? ¿En Facebook, en Instagram, ahí en las redes? Eso no en el programa de Jaime Bailey, por ejemplo, la entrevista que dio hace unos días atrás, le pregunta a Jaime Bailey, totalmente intencionado, le pregunta si él cree en los resultados. Y él dijo que no, que él cree que hubo fraude. Así lo dice lisa y llanamente. Y entonces dice, porque ellos controlan todo lo que es el conteo, dijo. Y entonces le dice Jaime Bailey, claro, ¿qué podés esperar si los votos los cuentan Máximo Kirchner y la Cámpora? No es así. Nosotros tuvimos el escrutinio definitivo y acá estaban los partidos de izquierda, los radicales, estábamos el Frente Nuestro y del Frente Nuestro estaban los más de los que representaban los partidos más importantes, pero particularmente yo estuve ahí, a mí no me la van a contar, estuve y todos estaban presentes, menos la Libertad Avanza, el apoderado de acá, y esto pasó en otras provincias, por eso tenemos serias dudas que hay una intencionalidad grave, y preferimos decirlo ahora, antes de que ocurran las cosas, de que acá hay algo que no está bien. No está bien porque hay una intencionalidad grave. Debilitar al que venga lo va a debilitar de una manera, con esta agravante, se puede ir de madre. Y así empezó, por buenas intenciones, la primavera árabe. Fíjense en cómo terminaron los países del norte de África, todo destrozado. Ucrania, ¿dónde termina? Como una especie de guerra civil, y terminó, ahora con una guerra, pero previo tuvieron una guerra civil. Por eso, ojo con esto, que no es por... ¿A dónde quiero ir? Ahora nos están convocando a todos para fiscalizar. Sí. Dicen, te voy a hablar lo que dicen del otro grupo de libertario de Carnaval. De Carnaval. Yo te hablo de los libertarios de Carnaval. Yo con ellos tenemos buena sintonía, tenemos diálogo, gente de bien, de laburo, con ellos. Dicen que para fiscalizar les exigen a los otros sectores que se afilien. Si no, no los dejan fiscalizar. Y el monopolio lo tienen ellos porque están designados de Buenos Aires. ¿Y quién lo designa? Karina Milei. Por eso
a quien apuntamos es al funcionamiento de todo este sistema a Karina Milei, la hermana de Milei. Porque es demasiado sospechoso cómo, y ya estaban alertados. Nosotros tenemos todos los comunicados que le hemos mandado Memo, de todas estas normalidades, y pongan a otro, pongan a alguien que sea idóneo, y no, entonces no hay voluntad. Y esto de la fiscalización, que convocan a fiscalizar, esto se lo digo a la ciudadanía, vos podés poner 2 fiscales por mesa, y 5 generales por escuela, y podés tener de todo, podés llenarlo, podés tener un mar de fiscales en todo el país. Pero esto es como un barril sin fondo y querés llenarlo de agua, nunca lo vas a llenar. ¿Por qué? Porque si no estás en el control definitivo, en el control definitivo, que es el escrutinio definitivo, si no está presente el apoderado, no hay control. Si no, no llenan ni planillas. Porque no les interesa, porque no les importa. Esto, lo que hay una intencionalidad es de generar un humor, es hacia adelante, es generar toda esta idea de caos. Y nosotros no vamos a acompañar eso. ¿Con intenciones económicas? Yo creo que hay algo muy raro. No te lo puedo decir si quieres, pero porque yo creo que hay algo muy grave. Te acabo de decir que el que viene la mague de la piña te viene por derecha y siempre por el otro lado. Sí, Pasó con Dualde, una... que terminó siendo y era el autor intelectual conjunto contra otro. Fíjense quién quedó en el gobierno. Esto hay algo muy extraño. Por eso por eso no vamos a fiscalizar y denunciamos que son falsas las denuncias de fraude. Y aparte porque la justicia lo controla. La justicia lo controla. No es así. Lo que sí que no va a ser el trabajo tuyo. Vos llevas las boletas, vos le das una cantidad, ellos la ponen ahí y tiene instrucción a los presidentes de mesa que vayan poniendo de a poco, que no la pongan todos juntos. Yo los conozco, son vecinos. Lo de la falta de boletas a veces, o sea, es parte del folclore. Porque algunos se la roban. Y después son casos extraordinarios. Pero vos tenés que tener el fiscal general que tiene que tener ahí para que te reponga las boletas. Y después, pero está en escrutinio definitivo. Y no están. Y si no están es porque no les importa. Entonces, esto es nosotros no corremos esto. Pero sí. Nosotros vamos a la construcción como partido de un espacio del centro derecha. Esto estamos convencidos. En la última estuvimos integrados con gente que estaba con nosotros de otro espacio también. Sí. Había libertario, pero había del PRO, nosotros, por eso tenemos esta idea de generar. Y como dije en algunas veces, esto fue antes, unas notas anteriores. El liberalismo está antes de la existencia del propio Milei, y esto no lo inventó Javier. Y está bien lo que sé. Pero yo tengo serias dudas con el tema de la construcción que tiene, y por eso nos retiramos de ese espacio, porque así no se construye ¿viste? No se construye. Porque es algo medio tiene que ver con el fascismo esto. Y algo de eso dijiste, ¿no? Sí, porque esta es práctica fascista, no estamos inventando. Y esto de que creemos que es muy probable que termine generando una crisis institucional, estamos convencidos. Está bien, es una voz en Santa Cruz, Dios atiende allá en Buenos Aires. Pero esto no nos impide hacer análisis de la situación y de la gravedad que vemos que se nos viene. Sí. Bien. Bueno, ¿cambió su voto, Ferrara? No, porque no dijimos que vamos a votar a Massa, porque esto tiene que ver con la... Claro, tiene que ver con otra cosa, pero usted internamente se decepcionó, cambió el voto. Mira, yo acompaño a la gente de los demócratas, que tengo mucha afinidad, siempre se los dije, no somos libertarios, venimos del palo liberal. Tuvimos una charla con López Murphy hace una semana, con la gente, con todo él tiene un armado nacional con la gente de Republicanos Unidos, porque tenemos reuniones, y más, la gente de los demócratas, o sea, todos se conocen, los demócratas, los progresistas, todos se conocen porque nos conocemos de hace años, de las elecciones, la del 2003 con López Murphy también, y contábamos esto, lo que está pasando y la gravedad, y ahí se dieron cuenta que esto es una trampa hasta junto para el cambio esto. Porque esto le sale mal y están arengando a todo ese grupo humano
Lo están arengando porque puede venir situaciones de violencia. Esto es serio, Un ¿no? estallido social. Sí, pero por eso te digo, la magia viene de derecha y después la solución te la traen por izquierda. Por eso lo estamos alertando de que no nos enganchemos por esa marcha del 5 que tuvo ahora el domingo, fue el 5N, porque no hay fraude. Si no hubo fraude. O sea, están arengando a eso, arengar, y entonces generan un clima, y con la situación económica, que es verdad, esto es otra cosa, y es legítimo. Si tiene que ganar Milei, que gane, ese no es el problema. El problema es que si no gana, ¿qué ocurre? O sea, es ilegítimo el nuevo gobierno que viene. Entonces, está total, y encima que va a terminar yendo esto para cualquier lado. Y siempre se puede estar peor. Entonces, prefiero no estar peor. Y yo creo que de esto vamos a salir. Te lo dije también en otro reportaje que me hicieron. Esto Argentina sale, 1 año y pico, 2 años, se sale adelante, porque hay un contexto internacional que Argentina va a salir. Sí o sí, esto más allá de la coyuntura, gane quien gane, esto se sale. Y no es que por un mensaje esperanzador, es que es un tema de lectura de lo que ocurre afuera. Si el petróleo para fin de año se va a 160, los commodities se van a disparar toda la mierda, va a ocurrir algo de eso. Entonces, por eso es que esto, yo no sé si esto tiene que ver, esta denuncia con este análisis hacia futuro. Entonces, si prontamente, en 3-4 meses, te hacen te lo sacan al gobierno que esté. Entonces saben que esto va a funcionar. Entonces el que se queda se va a quedar 10-12 años, ¿no? O sea, aviso que no le guste, al que le guste, quien esté. Por eso, y en el 2001 el golpe fue por lo mismo. Fue por la disparada, por la Torre Gemela. Cuando pasó eso, primero no se dieron cuenta, pero llegando a fines de septiembre se dieron cuenta, empezaron a irse los commodities a la miércoles por el tema de que se declaró la guerra y se armó todo, y vieron que Argentina, que de 80 centavos, no, aparte de 80 centavos, 80 dólares que valía la soja, se fue a 400, 500 y se fue eso y todo, y ahí empezó a entrar guita, en enero del 2002 empezó a entrar plata y se estabilizó todo. No es que Dualde era un genio, Kirchner era un genio. No, suerte no, porque lo analizaron y por eso lo voltearon a De la Rúa. Por eso lo sacan a De la Rúa. De la Rúa soportaba ese mes y no lo sacaban. Sí, le van a sacar por elecciones. Había otras, pero la alternancia era De la Rúa, Menem. Y bueno, aparecieron estos que no entraron en ese esquema, que son parte del radicalismo, que hoy está con el kirchnerismo y bueno, y Dualde, ¿no? Y bueno, por eso fue ese golpe. Bueno, esa es una lectura que uno tiene, que yo estoy convencido de eso. Por más que me digan, y vamos al conteo de los porotos, de cómo es los costos, los valores de las primas, y bueno, y creemos que esto se va a ver una disparada. Pronto va a haber una disparada de todas estas cuestiones. Por eso Argentina va a salir de esta situación en lo económico, pero primero hay que arreglarlo. Claro, y esto es un proceso de 6 meses que hay que soportar. En 6 meses esto se va a empezar a nivelar, va a empezar a funcionar todo de a poco, pero va a funcionar. Bueno. Así estamos. Ahí está. Bueno, te quitaste todas las dudas, compañera. Ahí estaba asombrada yo cuando me dijeron, Ferrer está desencantado. Yo digo, no te puedo creer. Claro, queríamos si hubieran ido así, sin a inventar esa denuncia, lo aguantamos, pero como son falsas y sabemos que son falsas y vemos la intencionalidad, no porque generan violencia, más allá de que tuvimos otros inconvenientes graves, pero eso tiene que ver con coyuntura que la podés soportar, algunas cositas que nos han hecho alguna maldad sí, bastante feas, pero bueno, fuera de esas cositas locales que no son de relevancia, sí, el análisis de este político que hacemos que no, por ahí no es, por ahí no vamos. Quedó claro, Rubén. Sí. Bueno, te traigo para el plano local ahora, te pregunto, ¿cómo están ustedes, digamos, dentro del frente que conformaron? ¿Fueron convocados? ¿Están hablando con la autoridad electa o no? Y nosotros estamos con estas cuestiones, siempre tenemos permanente diálogo y bueno, sí que vamos a una construcción provincial de un espacio del centro derecha.
¿no? Y liberal, no libertario, liberal, democrático y republicano. O sea, sí, ir a elecciones, si ganás, ganás, y si perdés, perdés. Y aparte siempre fuimos a elecciones y siempre perdimos. La única vez que vamos y ganás, que nos repite. Bueno, no, en ese sentido te digo, gobierno. Y posiblemente sí, tampoco es que no... Te estás esperando que te llamen, digamos, pero probablemente... Nos preocupa esta cuestión ahora, de esta elección, de lo que va a pasar. Esto no escapa a esta realidad, por eso le estamos haciendo foco de esto, y estamos con esto de la construcción en el interior, para poder dar cuerpo y hacer tiene que estar representado en un espacio y consolidado, ¿no? En el tiempo. Y bueno, estamos en los primeros pasos de esto y bueno, esperamos que poder tener una influencia sobre algunas cuestiones que conocemos y bueno, y tener una presencia permanente y tratar de dar un toque, ¿no? Una influencia positiva, ¿no? En este gobierno nuevo que se inicia, que esperamos que vaya bien. Y bueno, yo creo que hay una voluntad en general, una intencionalidad, por lo que he escuchado a Claudio Vidal, de tener una gestión prolija y transparente. Y bueno, nosotros lo vamos a acompañar. Tenemos seguro algunos matices y lo discutimos adentro, pero en general vemos que hay una buena intencionalidad y eso me parece que vale, de tratar de conservar como es el tema de los trabajadores, de que y bueno, y este viento de cola que se va a venir la va a favorecer a la provincia. Por eso yo creo que se vienen buenos tiempos, no porque esté Claudio, que está bueno, que justo que salió el kirchnerismo, pero fuera de eso, se vienen buenas épocas. Hay que tener paciencia, hay que tener calma, serenidad y a la gente decirle que tenga paciencia, que esto va a cambiar para bien, para todo. Para toda la provincia y para Argentina también, ¿no? Por supuesto. Bueno, Rubén, te agradecemos la visita como siempre. Muy amables a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. Pasaba Rubén Ferrara por Fuera de Contexto. Vamos a una breve pausa musical. Vendete algo, Brian, y venimos con el último bloque. That's what people say. I go on too many days, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the players gonna play, and my haters gonna hate, baby. I'm just gonna shake, shake it out. It's gonna break, and the ocean's gonna break, baby. I'm just gonna shake, shake it out. I never miss a beat. I'm landing on my feet. And that's what they don't see. That's what they don't see. I'm dancing on my own. Make the moves up as it goes. And that's what they don't know. That's what they don't know. But I keep cruising. Can't stop, won't stop grooving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the players gonna play, and the haters gonna hate, baby. Just gonna shake, shake it out. It's gonna break, and the ocean's gonna break, baby. Just gonna shake, shake it out. Shake it out. I 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 shake it out. Hey, just think while you've been getting down and out about the liars
slurs and the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake it to the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El padre de un agresor de Lautaro Alvarado entregó a su hijo en una comisaría. Un joven de 18 años fue detenido luego de que su padre lo entregara en una comisaría y quedara a disposición de la justicia, acusado de ser uno de los agresores que atacaron al joven Lautaro Diego Alvarado, quien sigue internado en una clínica de Moreno con muerte cerebral, tras ser atacado el lunes a la madrugada cuando fue a bailar con amigos a un boliche de Gregorio de la Ferrere. La CGT anunció los principios laborales que le exigirán al próximo gobierno. El Consejo Directivo de la Central, que colideran Héctor Dae, Carlos Acuña y Pablo Moyano, brindó este jueves una conferencia para difundir un documento titulado Unidad Nacional para un modelo de país con desarrollo, producción y trabajo, y exigió la respuesta pública de ambos candidatos y remarcó si es en el debate del día domingo sería más que importante. Luis Miguel donó $570.000 para reconstrucción de Acapulco por daños provocados por el huracán Otis. El cantante donó esa cifra a la ciudad turística del sur de México que fue azotada por el paso del huracán Otis, dejando 47 muertos, decenas de desaparecidos y daños en hoteles, viviendas y vías de comunicación. Esto se da luego de que fuera la estrella criticada en los últimos días por no haber anunciado donaciones ni conciertos a favor de las víctimas del huracán. Imparable, eterno, hat-trick de Luis Suárez en 19 minutos para dejar a Gremio como líder. El delantero uruguayo anotó un hat-trick en 19 minutos para una impresionante remontada de Gremio en la que venció 4-3 al Botafogo. Como visitante quedó como líder del Brasileirao. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar.
Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. En esta radio recordamos a los ídolos que ya no están, pero cuyas canciones siguen resonando en nuestros corazones. Pedí la tuya. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. La radio de esta primavera 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión.
Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. El rock nacional argentino es el eco de nuestras vibraciones. Vida en América es como una bendición. El reflejo de una sociedad en constante evolución y rebeldía. Está tan bueno que algún día escribiré la ficción. De parte, hace contacto. Primavera 2023. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Deluxe, estilo americano. Un restaurante temático de los años 1950 hasta 1990, con música rockabilly, rock and roll, disco y más. Nuestro menú es dedicado a la comida americana. Variedades de pizzas, hamburguesas, hot dogs, sándwiches, postres, hot cake de Oreo, chocolate, frutilla y banana, donuts, cinnamon y flan. Nos encontrás en Marcelino Álvarez 239 o escribinos al 2966 27 72 37. En Instagram y Facebook somos Deluxe, estilo americano. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023.
Gracias. Gracias, Blay. ¿Te acordás cuando hacía el mantenimiento de las compu? No te arreglaba una. Estábamos hablando No te de arreglaba una. estábamos ¿Con hablando qué de una persona. personaje? ¿Te acordás? ¿Vos estabas cuando yo encontré su billetera tirada? No. Ah, bueno. No. Vos decís, ay, trajo sanguchito. No, ni las gracias me dio. Pero bueno. No se lo hubiera hecho de No vuelta. lo mencionemos, se no lo hubiera hecho de mencionemos. vuelta. 15:40. Último bloque de fuera de contexto de día viernes. ¿Qué Estamos excedidos de azúcar. Mucha torta fue. Mucha torta, Fue mucha mucha torta, torta. sí, Estamos sí, rebotando sí, contra el techo acá. Y yo sigo, yo después de la tarde sigo, Beto. Sí, verdad. Me dijo que hoy de Hoy 6 sigo, a hoy 8 sigo. tiene, Sí, sí, sí. tiene cumpleaños de su sobrina. De mi Sí, sobrinita. señor. Buena debe ser si cumplen el mismo día que cumplo yo. No, No, cumple ya el 6, cumplió cumplió el antes. 6, pero hoy le festeja. Porque igual es de Escorpio, ¿no? Sí. Ah, claro, tenés razón. Buena gente somos. Y tengo, bueno, y otra sobrina que cumplió el 5. Que cumplió 19. Tenemos audio de la movilización. Sí. Arrancamos contándole a la gente que hubo Sí. movilización a Casa de Gobierno. ¿Quién estuvo? La Excelsa. Estuvo Caridad Taberna ahí, cubriendo todo lo que pasó. Lo tenés, Brian, ¿no? Lo tenés listo. Lo tiene. ¿Se llamaba Celsa? Excelsa. Ah, como dijiste Excelsa, pensé que antes se llamaba Celsa y... Se llama Karina. Son El detallitos. móvil, los ojos de la radio en la ¿Anda con calle. esos chistes de salón? Sí, está, Juli? pero está intratable. ¿Está? Aparte, no sé si te costó, ¿no te causó gracia o te costó... 13 y entender? 32. Porque me miraste a los 30 O sea, segundos. yo no, como yo, ¿esto está pasando? Dije, pensé yo. Comprensión lectora, nada, entero. Compartimos el móvil de nuestra querida compañera Karina Taberne. Movilización de varios gremios estatales a las puertas de Casa de Gobierno. Secretaría General, el señor Garzón Carlos Leonardo. Amigos de Nuevo Día, estamos Aplauso. en el acto que se realiza en la sede central de ATE Santa Cruz, que está ubicada en la calle Alfonsín, donde hoy toma posición de manera efectiva la nueva conducción de ATE Santa Cruz. ¿Qué están cansados que ya no cantan o nada? Esto es ATE. Esto es ATE de los trabajadores. Gobierno. Bueno, compañeras y compañeros, hoy es un día histórico, no solamente para la Asociación Trabajadores del Estado, es un día histórico para la clase trabajadora y el movimiento sindical estatal. No fue fácil poder recuperar una herramienta de tanta lucha como es ATE. No nos la hizo fácil nadie. Los dirigentes que vendieron sus principios y sus valores por migajas del poder, hoy no están acá, pero no están, no fruto de la voluntad de los dirigentes que estamos en este palco, sino están, y ATE volvió a los trabajadores, es fruto de la decisión política de ustedes que están ahí, marcando en cada pueblo. Bueno, suele suceder. Tuvimos ahí un. Bueno, la asunción de Carlos Garzón no están aquí, dijo. No acá a la están- vuelta, pero sí. era por los otros Claro, que sí, no sí, están. No están aquí, dijo. Sí. No estaban ahí acompañando, haciendo el traspaso. ¿Cómo es eso? Entregaron así, viste, Así, como claro. me hizo Sí, acordar sí, un a cambio Cristina. de mando presidencial. Cristina cuando Claro, asumió Macri. claro, ni no bola. no voy una mierda. No voy. Ahora Dijo. sí. Pero bueno, no No era la nada, movilización no de era Casa de la- Gobierno. pero bueno, pero era- Esto que estaban escuchando sucedió después de la movilización. Volvieron Sí. a la sede del sindicato que está acá a la vuelta de la radio, sobre calle Alfonsín, y allí tomaron posesión formal, digamos, de la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado. Estaban presentes representantes de todas las filiales que componen el sindicato. Así que bueno, estuvieron ahí, pasaron por el escenario, hablaron y demás. Como título destacado de lo Sí. que dijo Garzón, sí. en lo que estábamos escuchando, el mensaje es claro.
en el Estado provincial y los municipios no sobra ningún trabajador y ninguna trabajadora. Como título de lo que dijo justamente el nuevo secretario general, flamante. Mensaje para el Bueno, nuevo pero gobernador. también hay que tener en cuenta que le están dejando minado de gente que no Claro. tiene, digamos, 400 acá, 500 allá, 300 acá. ¿Qué van a hacer con esa gente? Y no sé. Bueno, Y bueno, yo pienso que, como siempre se dice, Se arma analizará- quilombo con eso No, después, como ¿eh? siempre se dice, analizan caso por caso. Hay algunos, por ejemplo, hay algunos trabajadores que están trabajando como trabajadores rasos, pasando por todas las modalidades, como planes, como monotributistas, como todo, y llegan, digamos, cuando ya se van, lo dejan nombrado, como diciendo, te dejo a tu suerte, como fue lo que hizo Roberto Juvetich oportunamente Claro. antes de irse de... o Peralta en desarrollo. O Peralta, cuando yo lo se- decía ayer. Claro, sí, bueno, ¿qué han hecho? Porque total, ¿qué le importa? O sea, si vos realmente querés dejar, digamos, bien posicionado al que laburó con vos, déjalo con tiempo como Sí, para que pero después no bueno, lo echen. tenés 6 meses de dejar, decirle a mitad de año, che, mirá que podemos llegar a perder. Bueno, Nunca no, tomaron esa previsión. tal cual. Vamos a decir que no sabían. Pero que bueno, podían lo perder. que se analiza es caso por caso. Por ejemplo, hay una persona que a lo mejor entró hace 10 días, pero hace 10 años que está trabajando en el Estado. Sí, bueno, pero precarizado de todas las Pero maneras. ¿sabes qué pasa? Claro. Está dentro del decreto junto con otros 300 que no laburan. Por nunca. eso, ahí Ese eso es el lo que tema. pasa. Entonces, en estos casos yo creo que hay que analizar caso por caso. Y hay que tomarse ese tiempo. Y debería. Acá nos ponele. conocemos todos. Si te sentás dos días, sacás quién es quién. Acá. Ahí está. Pero bueno. Bueno, Así ahora las sí cosas. vamos Ahora a sí compartir el vamos a audio. la- Dale. Pero decimos a este gobierno que se va. Si se quiere ir por la puerta grande o si quiere irse escapándose como ratas por tirante. Llevamos lo que se resolvió en las asambleas, soberanas las asambleas en nuestra organización. Pedimos participación, compañero, el sindicato está abierto. No importa lo que digas, siempre que sea de construcción, siempre que sea de aporte. El 50% que impacta en el escalafón queremos, compañeros, lo resolvimos en la asamblea. No menos que eso, si no quieren seguir tratando, me habla a las compañeras mujeres, a mis compañeras mujeres, las que paran la olla muchas veces, los varones también. Hay muchas mujeres que están solas criando a los pibes, que muchas veces no tienen con quién dejarlos y tienen que faltar a trabajar. Yo le digo a todas nuestras compañeras estatales que nos organicemos, que creemos espacios de debate. Muchas veces no podemos acceder a una cuota alimentaria porque tenemos un sueldo del Estado, compañeras. Juntémonos, organicémonos, llevemos propuestas. Jardines paternos maternales. Y varones también sí que hay, que laburan solos, un solo sueldo en la casa. Diversidades también hay que se hacen cargo de los pibes. Eso es impresionante. Cada una y cada uno puede contar cómo hacen magia para llegar a fin de mes. Esos somos los trabajadores del Estado. Al gobierno saliente, que vamos a seguir haciendo quilombo hasta que obtengamos lo que necesitamos, no lo que pedimos, lo que necesitamos. Y al gobierno que entra, le quiero contar un poco cuáles son o quiénes son los trabajadores del Estado. ¿Sabe, señor gobernador electo, quiénes somos los trabajadores del Estado? Los que atienden a los pibes en la escuela, en la cocina, le dan 2 o 3 copas de leche porque saben que no comieron en su casa. Los que garantizan la legislación, los guardapescas, los del Consejo Agrario, los de turismo que hacen eventos con la mejor sonrisa y quizás por adentro están angustiados porque no tienen que llevar a la casa. Los trabajadores de desarrollo social que garantizan las políticas de protección y muchas veces les son vulnerados. Son los que llevan el condimento al comedor, el pañuelito para el viejo que está en el hogar,
Los compañeros que se bancan a las situaciones sociales complicadas en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, acá y en toda la provincia. ¿Sabe quiénes son los estatales? Los que antes de entrar a un quirófano abrazan al enfermo porque tienen miedo. Esos somos los trabajadores del Estado, compañeros. Los administrativos que se bancan cada cosa por arte, le pidan del expediente. Eso no lo queremos más, compañeros. Organicémonos, hablamos de espacios de debate, construyamos todos juntos, construyamos la confianza. Esta conducción se va a apoyar en ustedes, compañeros. Esta conducción necesita de ustedes. No queremos ser un sindicato a puertas cerradas, sino que vengan, que opinen, que traigan proyectos. Tenemos que fortalecer el Estado. A los municipios, le digo a los señores intendentes, también a los comisionados de fomento, que adhieran a la ley de convenciones colectivas. Ese es el escudo de los trabajadores, pero ¿saben qué? Por si no lo sabían, le organiza. Y también le da derecho, compañero, le da derecho a los municipales, que ganan poco, que nos aprietan, que cada cambio de gestión nos maltratan, los echan, no le dan espacio. Compañeros, esos somos los trabajadores del Estado. Y como dice la frase, acá, mi trabajo son tus derechos, no sobra ningún trabajador en el Estado. Mirémonos cada uno de nosotros y revaloricémonos como trabajadores estatales. Recuperemos el orgullo de ser trabajadores del Estado, compañeros. Sandra Sutherland, la secretaria adjunta de ATE, la provincia de Santa Cruz, fue la primera oradora de esta convocatoria que reúne no solamente a la Asociación de Trabajadores del Estado, sino también a otros gremios estatales de la provincia de Santa Cruz. Días. Te quiero dar la bienvenida que se la demos todos nosotros y nosotras a los compañeros de ADOSAC y a los compañeros de judiciales. Unida de los trabajadores. Durante mucho tiempo han planificado la fractura del movimiento sindical. Está hablando Carlos Garzón, secretario general de ATE de la provincia de Santa Cruz. Pensaban que era más fácil darle 2 o 3 mangos a algún dirigente, a alguna dirigenta, que salir a dar debate con los trabajadores y las trabajadoras. Por eso acá, afuera de la Casa de Gobierno, le decimos al gobierno que está y al gobierno que viene que esta unidad no se rompe, que va a seguir estando en la calle, pase lo que pase. Le voy a dar la palabra a mis compañeros para que se dirijan a nosotros en este día tan especial. Gracias, Carlitos. Buen día, compañeros, compañeras. Nico Pereira, Sin Nicolás ánimo de Pereira, es el secretario interrumpir y entorpecer todas las actividades que ya tenían preparadas para hoy. Sabemos que para ustedes es un día mucho más que importante por todo lo que significa la asunción de la comisión directiva y demás. Como lo subrayaba Carlitos, no podíamos no estar presentes hoy acá y no podíamos dejar pasar este momento
si se quiere hasta histórico nuevamente, de poder caminar las calles todos juntos. No es menor, compañeros. No es menor, compañeros y compañeras, que los sindicatos que históricamente han dado la lucha contra todos los ajustes de este gobierno que se está yendo, de la forma en la que se está yendo, hoy nuevamente estemos todos juntos acá y en la calle. Quizás esta sea la primera vez o el punto de partida o de retorno, más que primera vez, de todo lo que se nos viene por delante. Lo decíamos en el encuentro que tuvimos o que tuvieron ustedes allá en el Quincho de AIB. Se vienen tiempos jodidos, compañeros, y a esos tiempos jodidos los vamos a enfrentar en unidad. La gente de la administración pública, la docencia, los compañeros de judiciales y todos aquellos otros compañeros laburantes que quieran ser parte de este movimiento de trabajadores que como un puño apretado va a dar la lucha por cada una de las reivindicaciones que estamos demandando desde hace banda de tiempo. Muchísimas gracias por dejarnos estar acá y aguante la unidad de los trabajadores. Buenas tardes a todas las trabajadoras y trabajadores. La verdad que es un día para celebrar. No es casual que justamente estén ustedes en este momento asumiendo la conducción de ATE, lo que celebramos y acompañamos desde el primer momento. Desde judiciales hemos trazado una línea desde hace muchos años, denunciando actos de corrupción, planteando denuncias penales, pidiendo la transparencia de los fondos públicos y compañeros, ahí es donde tenemos el gran desafío. Hoy estamos con un gobierno que sale y un nuevo gobierno que viene y vamos a seguir exigiendo exactamente lo mismo. La plancha salarial que se ha implementado en nuestra provincia desde el año 2015 es la que ha generado que tengamos hoy trabajadores por debajo de la canasta básica y esto es una consigna que tenemos todos unificada. Por ahora, celebrar esta asunción de esta comisión directiva que aprecio mucho. Felicitaciones a Sandra, que es una compañera que históricamente ha estado en las calles con nosotros. Celebro esta unidad que se construye desde hoy y vamos, compañeros, por más unidad. Escuchábamos a Alejandra Perois, que es la secretaria general del gremio. Y ahora... Y ahora, para cerrar este acto, porque continuamos con actividades en el sindicato, tenemos un largo día hoy de paritaria, de discusión salarial. Le voy a dar, para que cierre el acto, el compañero secretario gremial del Consejo Directivo Provincial, el compañero Gustavo Salivia. Hola. Compañeros, compañeras, bienvenidos a las calles, bienvenidos a todas las localidades, bienvenidos a la lucha. Compañeros, compañeras, hoy, 10 de noviembre del año 2023, es un día histórico, es un día importante. ¿Saben por qué? Porque hemos logrado sacar la herramienta de ATE al gobierno de turno y se la devolvimos a los trabajadores y a las trabajadoras.
Basta, chicas, basta, por favor. Compañeros, compañeras, quiero decirles en nombre de este Consejo Directivo Provincial que a partir de este momento arranca una nueva era. A partir de este momento, jamás este Consejo Directivo Provincial va a entregar a ningún trabajador ni a ninguna trabajadora como han sido estos 4 años nefastos de dirigentes, como han sido estos 4 años nefastos de dirigentes que estaban sentados en los despachos de Casa de Gobierno tomando cafecito con los funcionarios y nuestros compañeros, nuestras compañeras cagándose de hambre. Hoy ha llegado el momento de reivindicar a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, aquellos compañeros que están sosteniendo la bandera, que no llegan a fin de mes, que tienen que hacer feria de empanada para poder llegar a fin de mes. Esos compañeros, los cuales representamos, tenemos que ir por eso, jerarquizarlo, darle dignidad y que tengan un sueldo digno. Hoy, yo que vengo de un organismo autárquico, que hemos podido lograr convenios, que hemos podido lograr escalafones para diferentes organismos autárquicos, hoy ha llegado el momento de reivindicar y de luchar por los que menos tienen, por nuestros compañeros que han sido los más perjudicados, por aquellos que sirven la copa de leche, por aquellos que limpian las escuelas. Ha llegado el momento que ATE verdaderamente represente a los que menos tienen, compañeros. Agradecer también a nuestros compañeros jubilados, un fuerte aplauso para ellos, compañeros. Y para finalizar, porque es larga la actividad que tenemos, sinceramente quiero terminar con una frase de Antonio el Gallego Soto en la época de las Patagonias Rebeldes, donde decía que él peleaba por una sociedad más justa, donde no haya ni ricos ni pobres, donde haya alegría y respeto por el ser humano, compañeros. Y solamente para finalizar, le decimos a este gobierno que ha firmado aumentos por decreto, que se ha pasado por saben dónde, las negociaciones colectivas, que estaban acostumbrados a 2 o 3 paritarias, que no se hagan asamblea y firmen a espalda de los trabajadores, les decimos que sí o sí tiene que salir la carrera y el escalafón salarial para todos nuestros compañeros de la administración pública. Gustavo Saldivia sobre el final de uno de los tantos oradores que hubo en la puerta de Casa de Gobierno durante este mediodía en Río Gallegos. Escuchamos a Sandra Sutherland, Sí. a Carlos Garzón, Sí. a Nicolás Pereira de OSAC, los dos primeros de ATE, y a Alejandra Verois de Judiciales, antes de Gustavo Saldivia, que era el último. El secretario gremial Exacto. de la nueva conducción de ATE. ¿No faltaba nadie? No faltó nadie, Bueno, sí, acá algunos tampoco sí faltó faltaban. nadie, no faltó torta, no faltó festejo. Agradecido por la torta, por las palabras, vuelvo a reiterar. ¿Cómo sigue? por el ¿Cómo café. sigue esto? No sé, No sabe. no sé. Cerveza voy a tomar, por lo menos, calculo yo, no sé, por lo menos hace calor. Así que me voy a ir retirando rápidamente. Nos reencontraremos el lunes, después de las 14, con otra edición de Fuera de Contexto. No es feriado el lunes, ¿no? No.
Vos querés tomarte feriado a cualquier costa. Hoy no quería venir. Dice cumpleaños tuyo, Beto, no vamos. Beto, vamos hoy, le digo yo, porque yo no sé qué va a hacer Beto. Capaz que hoy no va porque es su cumpleaños. Digo no? yo, no, está bien. ¿Vos cuando cumpleaños no vas a la Muni a trabajar? Sí, siempre me pido artículo. Ah, mirá, ¿En serio? vos qué bien, Sí, qué suerte. sí, Acá no se, siempre me pide, pido. no se puede pedir artículo. Acá no te acá. puede pedir. No, ¿sabés qué? Yo miento. Yo, justo mi cumpleaños, que es el 24 de julio. Anoten que esa fue para ustedes, el 24 de julio. Bueno, como es 24 de julio, siempre estamos con el receso invernal. Y yo me tomo la semana en la que cae mi cumpleaños para poder tener mi día de cumpleaños ¿Tu casa? en mi casa, tranqui, Te todo. hacen Me cocinar encanta, y me todo encanta. ese Sí, día. sí, pero me gusta, pero bueno, es como un ritual, ¿viste? Entonces yo trato siempre de que mi día de Que mi coincida, cumpleaños. digamos. Sí, tenerlo Podríamos así pedir tranquilo. nosotros un día acá el día del cumpleaños, no venir. ¿Ustedes no se pueden pedir artículo acá? No. Anda para allá. Yo No te voy a decir, anda para allá. ¿Qué decís? Artículo de limpieza. Ponele. No sé cómo va a seguir Artículo el día. de librería. No sé cómo va a seguir el día, pero está lindo. Así que Sí, bueno, sí. disfrutémoslo. Nos reencontramos el lunes. Esto Nos fue todo. reencontramos el lunes. Chau. Chao.